Hoy en Es la Hora de Opinar con Damián Cepeda y Gibran Ramírez vamos a debatir sobre el índice de percepción de la corrupción. México se ubicó en el lugar 140 de 180 países. Después estará con nosotros Héctor de Mauleón para analizar la solicitud de desafuero contra Cuauhtémoc Blanco, exgobernador de Morelos y diputado por Morena. Y para terminar, voy a examinar con Gerardo Rodríguez las labores de espionaje que está haciendo Estados Unidos relacionadas con México. Así que quédese aquí en N+ Foro, que ya comenzó la hora de opinar. Muy buenas noches. Transparencia Internacional ha publicado el índice de percepción de corrupción de todo el mundo. Bueno, en realidad de 180 países, que son la gran mayoría. México se ubicó en el sitio 140. Para hablar de este tema, saludo a nuestra mesa de partidos políticos. De Acción Nacional se encuentra con nosotros Damián Cepeda. Damián, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches, Leo. Qué gusto en saludarte, compañero. También. Gracias por venir. Gibran Ramírez viene en representación de Movimiento Ciudadano. Gibran, ¿cómo estás? Muy bien, contento de estar aquí con ustedes. Y pues Julieta Ramírez nos pide o nos manda una disculpa. No pudo estar con nosotros el día de hoy. Y pues la verdad es una lástima porque yo creo que sí, Morena... la represión de Morena, que en este caso tiene Julieta, pues yo creo que tiene mucho que decir sobre este tema, porque pues lo que estamos evaluando es el sexenio del presidente López Obrador, Damián, donde la gran promesa fue que se iba a erradicar la corrupción y resulta que terminó el sexenio en una peor posición, con menos puntaje y en un lugar pues francamente de vergüenza. Completamente. A ver, para poner un poco de contexto de qué estamos hablando, Transparencia Internacional es una organización a nivel internacional que lleva a cabo un índice desde hace mucho tiempo, índice de percepción de corrupción, en donde van dando cuenta de cómo están 180 países, ¿no? Cómo se mueven con respecto a mejorar o empeorar con respecto a ellos mismos y con respecto a cómo está el resto de los países. Hacen un análisis que toma en cuenta al menos 13 fuentes de información y con ello ponen un ranking en donde 0, la peor calificación, quiere decir que hay alta corrupción. Y que hay una percepción de alta corrupción. Sí, de acuerdo. O sea, es un índice de percepción. Sin duda, pero basado en indicadores que sí se van a temas objetivos, no nada más a percepción de qué opina el ciudadano, ¿no? Sino basado en temas específicos. 0, altamente corrupto o la percepción de altamente corrupto. 100, altamente transparente. México honesto. Se sacó 26 puntos de 100. Esto lo ubica en el lugar número 140 de 180. Para poner contexto, hicieron un promedio de países, digamos, considerados autoritarios y el promedio es mayor, la calificación que la que tiene México. Y también para terminar de poner el contexto, este es el peor resultado que ha tenido nuestro país, ¿no? Desde que se tiene este tipo de índice publicado. Entonces, pues la verdad es que es un resultado terrible. Vale la pena decir que llega hasta el gobierno de López Obrador, ¿no? Sí. O sea, no toma en cuenta ya el gobierno de Claudia Sheinbaum. Hasta el 24, claro, sin duda, porque va entrando, ¿no? Sí, claro. Entonces sí, es justo decir que es sobre el gobierno de López Obrador. A esto se le suma el indicador del INEGI, que 83% de la gente considera que es muy frecuente o frecuente la corrupción, que 6 de cada 10 personas se dicen que han sido víctimas de corrupción. Y se le suman también las encuestas que por más que le dan mucha popularidad al presidente en turno, hoy presidente en turno, en materia de corrupción dicen que no se está haciendo la labor. Ahora, ¿cuál es la tragedia? La tragedia es en lo que esto se convierte. Se convierte en que, por ejemplo, en salud hay niños con cáncer o enfermos que no son atendidos y hasta pueden morir. Se convierte en que en educación 3 de cada 10 escuelas tienen un riesgo de daño estructural, que la infraestructura se pueda caer. Se convierte que en seguridad pública se le dan territorios al narco que está violentando a mexicanos, matando a mexicanos, secuestrando a mexicanos. Se convierte en obras en donde por corrupción se convierten en tragedia. Entonces, lo que tenemos que hacer es mejorar, cambiar esto, y de eso me voy a enfocar en este programa. Bueno, mejorar, cambiar eso es lo que prometió López Obrador, ¿no? El famoso dictum de López Obrador de que la corrupción se barre de arriba hacia abajo, y pues lo que estamos viendo es que no
con este indicador no terminó bien ese sexenio. Y por eso insisto, lamento mucho que no esté la representación de Morena, porque creo que era importante escuchar su opinión. Pero ¿tú cómo la ves, Gibran? La verdad es que terminó muy mal. En los últimos días, las vocerías de Morena han repetido que ha habido una disminución en la corrupción por una variación que es estadísticamente poco significativa en las mediciones del INEGI, que como ya dijo Damián, acreditan que el 83% consideraron que la corrupción es un problema muy frecuente. Es decir, los datos de Transparencia Internacional coinciden con los datos que tiene el gobierno mexicano. En esto no hay otros datos. López Obrador y su discurso acabaron naufragando en el pragmatismo político de no admitir, para no tener una derrota, lo que consideraban su principal virtud, que era la autoridad moral, que ya nadie les cree. Por eso no admitió en ninguno de los casos de corrupción y como vieron que no costaba socialmente, eligieron ese camino de la negación o del cinismo en lugar del castigo ejemplar. Y los grandes casos de corrupción se fueron a páginas interiores de los periódicos y salieron de los noticieros. La cobertura de la casa del secretario de la Defensa, por ejemplo, estuvo en páginas interiores, no estuvo en noticieros. Segalmex sí, ¿no? Segalmex tuvo un poco más fue el principal, digamos, caso de corrupción. Sí, 15,000 millones de pesos. Hay otros, como La Escuela es Nuestra, donde se presentaron numerosas denuncias ante la Secretaría de la Función Pública, que tuvo nulo control porque podía comprobarse el gasto con notas simples, es decir, no había que facturar nada, donde no había supervisión en el caso de que sí se aprobara el hacer obras, por ejemplo, que eran obras pequeñas, donde se perdieron muchos recursos y nunca se solventaron porque no se podían solventar las observaciones de la Auditoría Superior de la Federación. Lo que esto nos muestra, creo que en conjunto con la popularidad del gobierno actual y el pasado, es que no hay costo político, que quizá la cultura priista y sus dichos de que no importa que roben mientras salpiquen, está arraigada en muchas personas. Yo tengo mis dudas porque no hay costo político quizá para este gobierno, el pasado más bien, vamos a hablar del pasado porque estos números aplican al pasado, Damián, pero ¿cómo le costó a Enrique Peña Nieto? Yo me acuerdo, tú cuando venías como representante Morena, pues era el principal tema en el que se lanzaban durísimo en contra del PRI, recordarás, sí, porque ¿no? presumían ser una nueva generación y además estábamos todavía en un espejismo que fue la llamada transición a la democracia. Por eso, pero yo creo que sí le costó a Peña y durísimo a Peña, al PRI, y qué bueno, por cierto. Pero cuando se acabó eso, muy corrupto, la cuando verdad. se acabó eso, la moral pública cambió. O sea, puede pasar ahora que a Morena le den financiamiento de cualquier tipo, que haya reportajes de todas esas fuentes de financiamiento y que haga parecer al Pemex Gate o amigos de Fox como una cosa nimia, pero ya no escandaliza, porque ya pasó el último polo, o digamos el último partido a gobernar, entonces parece que pues, así es la cosa y lo normalizaron con cinismo. A ver, va. Mira, viendo los indicadores, a mí me parece que la ciudadanía sí se da cuenta de ello. O sea, puede subir, bajar un poco, pero sale. En la misma encuesta que citan mucho, que mira, trae 80% de popularidad, la mayoría de la gente dice, no creo que estés combatiendo la corrupción, y muchos dicen que lo están haciendo pésimo en combate al crimen organizado. Entonces, yo lo que muchas veces he compartido al interior del partido, en reuniones y demás, o públicamente, es, me parece a mí que tiene que ver con el valor que le da a cada cosa el ciudadano. Y creo que en los temas en los cuales está reprobado este gobierno, no lo tienen como en su valor principal el ciudadano con respecto a lo que espera de su gobierno. ¿A qué me refiero? Tema de corrupción, me parece que el comentario es, pues también antes eran corruptos. En tema de inseguridad, pues es que también había inseguridad, aunque esté peor que nunca. En tema de salud, 50 millones de mexicanos de salud, es que tampoco es como que llegaba antes al IMSS y me trataban muy bien. Sí. Pero lo que están haciendo bien, que tiene que ver con apoyos directos, que se sienten directamente en el bolsillo, creo que es algo que sí
se percibe directamente y eso mantiene una popularidad alta. Eso más sumado a un personaje que hay que aceptar que tuvo una popularidad altísima y que hoy la presidenta pues va iniciando y la tiene. Pero eso no quiere decir que estén bien. Yo decía, platicando en algún intercambio con una persona de Morena, si te quieres excusar en la popularidad, bueno, entonces Trump tiene razón en todo, porque también es muy popular. O sea, si tú haces una encuesta ahorita, pues claro, de si están contentos los estadounidenses con sus medidas, te vas a encontrar que el 80% te diga que sí, o no sé, el 60%, el 70%, la mayoría. ¿Eso quiere decir que está bien? Es más, me voy a ir a un ejemplo que les encanta poner a ellos, Calderón, la militarización. En los tiempos de Calderón, el ejército tenía una calificación altísima. Y se apoyaba altísima. Y se apoyaba la militarización. Okay. ¿Quiere decir eso que era una medida adecuada? Yo creo que no. Por eso sí creo que tiene mucho valor este índice, porque no es basado en andarle preguntando a toda la población, es basado en ciertas cuestiones que se consideran adecuadas que debería tener un gobierno. De hecho, Transparencia Mexicana sacó como un resumen de los puntos claves que hicieron a México tener este pésimo resultado. Y vienen varios temas muy interesantes. Uno, las reformas que se hicieron en materia de transparencia, que son un retroceso. Dos, que los casos más visibles de corrupción ya del pasado y del presente, estafa maestra, Odebrecht, Segalmex, no ha pasado nada con ellos, pues hay impunidad. Tres, que las responsabilidades administrativas solo el 8% se sancionan, datos duros. Entonces dicen, oye, pues es que hay impunidad total. Entonces, este tipo de cuestiones, el crimen organizado mezclado con empresas que a su vez están haciendo negocios con el gobierno. Es decir, todas estas cosas se están sumando y hoy tenemos como resultado pues que México está en el peor lugar de calificación en transparencia de la historia de este país. Y eso es este gobierno de Morena. A mí me da mucho gusto que esté Gibran aquí en la mesa, porque a mí me tocó ver la transformación de Gibran, sobre todo con el argumento, y tú lo decías, de que con tal de ganar Morena está haciendo todo. Todo, o sea, sí cruzó líneas que, digamos, ya eran temas de corrupción, sobre todo en el tema electoral. Y pues les ha ido muy bien, o sea, la verdad les ha ido muy bien, pero el tema, Gibran, es si no los va a alcanzar algún día. O sea, yo cuando escucho a Pedro Aces decir, sí tengo cola, pero tengo cola de hámster muy chiquita, dices, bueno, ya es el cinismo, ¿no? Perdón, ¿no? ¿Qué cinismo? Ahora, Pedro Aces le llevó un contingente importante a Claudia Sheinbaum en su discurso de los primeros 100 días de gobierno. Ahí estaba la CATEM. O sea, sí necesitas, parece, a estos personajes para seguir ganando y gobernando, ¿o no? Sí, yo creo que el papel de Pedro Aces ha sido importante en ese sentido y pues para buscar una alternativa a las organizaciones que ya estaban muy comprometidas políticamente fue muy útil para Morena. Y bueno, la cultura del sindicalismo en México es bastante ruda. No tenemos un sindicalismo que sea especialmente amigable con la democracia. Y bueno, yo creo que a donde mires, casi a donde mires, los líderes sindicales son muy cuestionados. Me recordó a cuando a Armando Guadiana dijo en Coahuila que él, así como que honrado. No. Pero honradón, ¿no? Que fue candidato de Morena en 2 veces. Sí, en la gubernatura de Coahuila. O el otro, el sombrero, ¿no? Que también decía que sí era corrupto. Sí, pero poquito. Poquito. Sí, que es algo que se hace, creo, en esos casos para proyectar justamente honestidad, ¿no? Sí. Y asumiendo que la gente tiene esta percepción, creo que eso abona al argumento que he dado, porque en los 3 casos hubo triunfos electorales importantes, o por lo menos crecimientos electorales. Entonces, de repente, no solo no cuesta electoralmente, sino que a veces paga. A veces paga. Claro. ¿Hasta cuándo? Y lo que me gustaría decir es que viste mi transformación en el sentido de mi actitud hacia el movimiento. Claro. Pero yo creo que se transformó mucho más el movimiento y su dirigente que lo que me transformé yo. En 2018... No, es que tú transformaste por cómo se iba cambiando el movimiento, fíjate, ¿no? En 2018, esto que decía López Obrador,
saliendo con los datos de Transparencia Internacional Sí, sí. como referencia Sí. y diciendo, este lugar 135 es una vergonzosa posición. Sí. El gobierno debería... El gobierno de Peña, entonces. Sí. Al gobierno se le debería caer la cara de vergüenza. Y las cosas han empeorado y lo que pasa ahora es que resulta que ya no es una referencia a Transparencia Internacional. Y así con muchas cosas que se evalúan y cuyos datos utilizamos en su momento para defender que se necesitaba un cambio. Ahí están los datos, ahí siguen, y el cambio se sigue necesitando. Permíteme nada más decirle a la audiencia que recién se conectó que no tenemos la representación de Morena porque de último momento la senadora Julieta Ramírez nos avisó que no podía venir, para que no digan que es una mesa sesgada. O sea, aquí está siempre la silla de Morena aquí presente, hoy no pudo venir. Y te doy la palabra. No, me hubiera Damián encantado, Cepeda. te soy sincero, intercambiar, porque más allá de dimes y diretes, creo que es un tema de fondo. Tú decías ahorita, bueno, ¿y hasta cuándo, no? ¿La ciudadanía le va a dar valor a eso o no? En muchos temas, la percepción, digamos, general, no se ve el cambio, porque muchos de los actos de corrupción, pues, son en las cúpulas. Es el gran tema del Tren Maya, el gran tema de Dos Bocas. Pues no es como que está en el día a día de la gente, pero el dinero que se están robando hace que no tengan salud, educación, seguridad. Entonces es un tema como indirecto, ¿no? Por eso sí es importante ir a ver cómo están verdaderamente las cosas. Yo creo que esto va a cambiar en el momento en el que se dé por sentado que los apoyos directos, los programas sociales son un derecho, que ya lo son, y que deje de ser un diferenciador. Por eso a mí me molesta mucho cuando, por ejemplo, gente de mi partido le pone peros. Yo digo, deja de ponerle peros. O sea, nosotros impulsamos eso también. Es un derecho y qué bueno que lo sea. Y entonces pasemos a discutir los otros temas. Una alternativa mejor de país y que la gente pueda decir, esto lo tengo con quien sea, perfecto, pero acá me ofrecen un mejor gobierno. ¿Cómo qué en concreto? Por ejemplo, ¿qué hacer con la corrupción? Yo creo que tienes dos herramientas en tus manos. Una se llama transparencia y otra se llama combate a la impunidad. Por el tiempo me refiero primero a la de transparencia. ¿Qué podemos hacer en transparencia? Una caja de cristal. Este concepto que se ha manejado. El gobierno tiene que ser una caja de cristal, pero transparente. Pero ya se chutaron al INAI, ¿no? Bueno, no, ni siquiera con el INAI. Ahorita voy para allá. Todo debería ser público, salvo verdaderamente la excepción de seguridad nacional. Hoy no lo es. ¿Cómo se roban dinero con las vacunas? Pues porque no quieren decir a quién se la compraron y a cuánto precio. ¿Cómo se roban el dinero en una obra, una infraestructura? Pues con los permisos, con la construcción, con el contrato. Eso es lo que tenemos que acabar. Todo tiene que ser público, salvo aquello en extremo que sea de seguridad nacional. Dos, acabar con herramientas dañinas. Las adjudicaciones directas, esto de no licitar, de dar los contratos. 8 de cada 10 contratos se van ahí. Ahí es donde le dan a los amigos, a los compadres, a los parientes, a la gente que los está financiando. Hay que acabar con eso y solo usarlo en excepciones. Si tú licitas, vas a poder tener el mejor producto con el mejor servicio, con el mejor precio. Es lo que necesitamos los mexicanos para que el dinero se use bien. 3, herramientas tecnológicas, contabilidad en tiempo real, subastas en reversa. Y 4, un instituto independiente, autónomo, que garantice el acceso a información. Pero no solo no lo fortalecieron, sino que lo desaparecieron. El INAI. ¿Por qué necesitamos de un órgano así? Para que un tercero, no el gobierno, sea el que te dé acceso a información, porque los gobiernos tienden a ocultar la información por dos motivos, o político o por corrupción. Sí. Aquí debería ser completa transparencia y podemos empezar a acabar con este mal. Gibran, recupero lo que decías, que decía López Obrador cuando estaba en campaña, ¿no? Que el lugar 135 de México era una vergüenza. Pues sí lo era. Pues ahora estamos en el 140, brother, ¿no? Sí, y aparte no hay... Híjole. Aparte no hay... O sea, perdón, datos. pero ya, seriamente, es una vergüenza. Sí. O sea, si ves los países con los que estamos ahí juntito, dices, Nigeria, ¿no? O sea, con todo respeto para los nigerianos, pero... ¿no? Abajo del promedio de los autoritarios, perdón. O sea, no, bueno, el último de la OCDE. Abajo del promedio, como 3 puntos abajo del promedio en calificación. Abajo de la OCDE. Del promedio, no, de la abajo OCDE de Brasil. Sí, somos el último de la OCDE. Abajo de Brasil, de Chile, en fin. Juntito con Guatemala, con todos los escándalos macro de corrupción que ha tenido. Es una vergüenza, es que la verdad es una vergüenza. Y es una vergüenza por lo que decía Damián, más allá del prestigio internacional. La seriedad con la que se construye el indicador implica, por ejemplo, elementos cualitativos como entrevistas a empresarios.
Y esto es importante porque coincide con el principio obradorista de que la corrupción más importante es la de arriba, no la de abajo. No cuesta lo mismo el soborno a un policía que el arreglo de contratos de cientos de miles de millones de pesos, como se hacen, por ejemplo, en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Y ahí se genera una perspectiva, digamos, de agravios que vienen adelantados a los empresarios antes de a la población en general. En el mandato de Zedillo, que es, digamos, es el segundo más bajo después de el estudio que acabamos de ver, pesó mucho esa opinión empresarial por el Fobaproa. Claro. ¿Y quién matraqueó el Fobaproa? Porque unos cuantos oligarcas, como decía López Obrador, se estaban robando dinero del pueblo. Y los empresarios veían también un agravio en eso. Claro, porque no todos son esos 10 empresarios que, más que empresarios, son rentistas los que salieron ganando. Así es. Entonces, digo, coincidiendo con esos valores que se predicaron tanto tiempo desde el obradorismo, es algo que a todos nos debería dar vergüenza porque implica no fortalecer los servicios públicos. Puede servir para operar electoralmente, puede servir para que algunos de los funcionarios que hacen un buen trabajo electoral tengan incentivos para hacerlo mejor. Pero todo eso es lo que se decía que no se buscaba, el poder por el poder. También creo que indica que no se trata de un gobierno de izquierda, es un gobierno más bien de derecha. No es casual que Damián coincida tanto con lo de las transferencias, pues fue un planteamiento neoliberal, pero antes que neoliberal hubo una polémica cuando se fundó el IMSS. La izquierda priista decía, son los servicios. Y Gómez Morín decía, es que por el trabajo no van a entrar todos. Se tienen que hacer transferencias para los que se queden fuera. Y en un país en el que la mayoría se quedó fuera, son las transferencias, pero no está bien mandar así a la gente al mercado a buscar la satisfacción de sus derechos. Bueno, una última ronda de conclusiones. Adelante, Damián Cepeda. Sí, a ver, yo decía, ¿cómo combatir la corrupción? Primero, siendo honestos, pues así de sencillo, ¿no? Pero con dos herramientas, transparencia, caja de cristal, y la otra es combate impunidad. Ideas concretas. Necesitamos verdaderas fiscalías autónomas. Hay que decirlo, se hizo una reforma, yo la voté, tuvo la mejor intención, pero ha fracasado. Bueno, por eso te digo, ha fracasado. ¿No sería mejor regresárselas a los ejecutivos? Para que asuman la responsabilidad, sí, pero ¿por qué no mejor dejar que funcionen? O sea, en lugar de estar poniendo cuates y cuotas, porque esto pasa a nivel estatal y en todos lados. No, claro. Nombramientos a través de concursos de oposición y poner a las mejores personas y con esquemas de menos tiempo para que puedan retirar a quien lo está haciendo mal. Pero de que necesitamos despolitizar la Procuración de Justicia, sin duda. Segundo, Auditoría Superior de la Federación, fuerte. No sirve ahorita, con todo respeto. Ahí están las denuncias del subauditor que salió diciendo es que no nos dejan auditar los programas de gobierno. O sea, no se está haciendo el trabajo de seguimiento. Y la rendición de cuentas, la fiscalización, es importante para señalar dónde se está haciendo malas cosas y corregirlas. Tercero, necesitamos avanzar hacia un poder judicial sólido. Pero fíjate cómo todo lo que estoy diciendo están haciendo lo contrario, pues. En lugar de fortalecer al Poder Judicial, hacen una reforma para dominarlo y subordinar a todos los jueces y magistrados. Por eso me hubiera encantado que estuviera aquí la representante de Morena para debatirlo. ¿Qué creo que tenemos que hacer en todos estos casos? Acabar con el esquema que tanto daño ha hecho de cuates y cuotas y fortalecer estas instituciones para combatir la impunidad. Es que la justicia tiene que ser daltónica, pues no tiene que tener color. Si alguien de cualquier color, de cualquier partido, comete un delito, lo tiene que pagar. Si haces esas dos cosas, por un lado caja de cristal y por el otro lado, si combates la impunidad, le puedes dar vuelta a la tortilla y dar buenos resultados. ¿Y en qué se va a traducir? En buenos servicios, que es lo que decía ahorita Gibran. Se va a traducir en que vas al hospital y te atiendan bien y haya medicina. Se va a traducir en que las escuelas de tus hijos estén al nivel que se merecen con buenos maestros. Se va a traducir en que si vas a echar gasolina esté barata porque no se clavan la lana, son ineficientes en los proyectos, la luz, las carreteras. Se va a traducir en mejor calidad de vida. Concluyo diciendo lo siguiente. En 2018, tú lo comentabas ahorita,
Yo estoy convencido que la gente votó harta de la corrupción. Harta. Era el tema, ¿eh? Y la Era el esperanza de cambio la supo encabezar Sí. Andrés Manuel López Sí, Obrador sí. con la promesa de que eso iba a cambiar. Correcto. Yo coincido con su diagnóstico que decía que era la corrupción el principal cáncer de este país. El problema es que no solo se quedaron igual, sino que salieron peor según estos datos de índices objetivos. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, tener voluntad de cambiar. Y con estas dos herramientas, transparencia total con caja de cristal y combate a impunidad, poderle dar los servicios y el gobierno que se merece a los mexicanos. Pues qué tal, hablando de impunidad, por cierto, lo persiguen a Miguel Ángel Yunes en Veracruz. Miguel Ángel Yunes se pasa del PAN a Morena y se acabaron los expedientes, le dieron carpetazo. Así es. Y eso fue en este gobierno, no en el pasado. Así es. O sea, a ver, lo que priva es el pragmatismo, es ganar a toda costa, El uso Gibran. político de la Y eso, pues eso tiene un precio para el tema de la percepción de la corrupción. Sí. Gibran. El hecho de que Movimiento Ciudadano sea el único partido libre de Yunes nos ha colocado en segundo lugar en Veracruz, por Se ejemplo. ríe, Damián. Porque es verdad. Sí. Es verdad. Yo Sí, soy es lapidario, güey. A mí yo rechazo totalmente el uso político de la justicia de los dos lados de la navaja. Muy el bien. que la usa y el que se deja que la use. Perdón, venga. Pues sí, pero ahí están en todos los partidos, menos el Movimiento Ciudadano. Y creo que ese pragmatismo no hay. De veras, búscale, no Pues hay. no fue a votar un senador, ¿no? No, Pues, no, bueno, está no. bien. Yunes. Ya no estamos debatiendo. Yunes. No fue a votar un No senador. de hay No hay Campeche. Yunes. Pero No hay hay. García. Hay Ya, García. ya. No No sé hay cómo se llama el Yunes. senador, pero no fue a votar. A ver, al senador lo retuvieron, lo amenazaron, lo hostigaron. Parece que no, pero está bien. Pero Bueno, está bien. Las coincidencias. mal los las dos. coincidencias de Damián con Ana Augusto yo no me las. No, nunca. Nunca me Mal las los dos, esperé. yo lo señalo, mal los dos, pero tienes una responsabilidad. asúmela. Creo que el fracaso en el combate a la corrupción hace que todos los aciertos que se han tenido se limiten. Y muchas veces esto es lo que no se alcanza a ver. Está bueno que haya transferencias. Estaría mejor que estuvieran mejor ordenadas y de repente a los que más lo necesitan les podría tocar más si no hubiera esta corrupción. Está bueno que hagan campañas para el bienestar o ahora el programa de los médicos que salió de los gobiernos del PRD en la Ciudad de México, ¿no? De ir casa por casa, que quieren hacer en todo el país, pero podrían hacerlo mucho mejor si no estuvieran estas fugas de dinero público en los más altos niveles. López Obrador decía que eliminando la corrupción se podían tener 600,000 millones de pesos Sí, lo recuerdo. extra para el presupuesto. Si vemos cómo ha evolucionado, la verdad es que el presupuesto solo incrementó porque le cobraron a los grandes contribuyentes que tenían adeudos. Pero además no les cobraron todo lo que debían, sino que les hicieron quitas, negociaron por un lado, presionaron por el otro, como se suele hacer en política, y al final cobraron esas deudas y con esas deudas es que incrementaron la recaudación, pero no fue por el combate a la corrupción. Entonces esa es una promesa todavía incumplida y creo que es la que sigue lastrando pues a nuestro país, aunque Carlos Slim se enoje porque lo mencionan en libros cuando ponen de ejemplo al empresariado mexicano también como uno que se subordina ante el poder político y se beneficia de él. Esa corrupción que está del lado público y del lado privado seguirá impidiendo el desarrollo de México y la base de eso es la impunidad y atrás está la falta de justicia y al final de una buena policía. Hasta que no construyamos eso, vamos a seguir dependiendo de los sistemas de intermediación que mencionabas, por ejemplo, los sindicales, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, por cierto, ese libro que critica a Carlos Slim no es cualquier libro, es de un premio Nobel de Economía, ¿no? O sea, Sí. le acaban de dar ese premio Nobel, ¿no? No es cualquier autor, digamos, ¿no? Así es. Hay que decirlo. Bueno, pues lamentamos mucho que no haya venido Julieta, hubiera sido un tema muy interesante para escuchar también la voz de Morena, la voz del oficialismo en torno a este vergonzoso. Yo ahí sí no le puedo poner. Estoy de acuerdo con López Obrador de que es vergonzoso estar en esos lugares en materia de percepción de la corrupción
Transparencia Internacional. Gracias, Gibran. Gracias, Damián. Gracias. Y voy a regresar con Héctor de Mauleón para hablar de Cuauhtémoc Blanco en un momento más.